Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro Venezuela, edición número 18, desde la Galería de Arte Nacional de Caracas. Invitamos a todas y a todos a pasar, a sentarse, ponerse cómodos, y también a quienes nos están viendo desde el canal de YouTube de la Filben 2022 que disfruten de esta transmisión. En esta oportunidad van a presentar el libro Mujeres del siglo XX y rebeliones indígenas y negras en América Latina. Este libro es de Quinto Lucas, ecuatoriano, y estará a cargo de Carol Delgado, del editorial El Perro y la Rana. Pasen adelante, disfruten de esta presentación. Los dejamos con el compañero Quinto Lucas. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos hoy a presentar dos textos de un camarada revolucionario uruguayo ecuatoriano, Quinto Lucas. Él nos trae para la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición de este año, que tiene como lema Leer descoloniza, como bien lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Esta invitación de Leer descoloniza nos está diciendo, bueno, tenemos que conectarnos con otro tipo de literatura, es decir, una literatura que nos permita repensarnos y nos permita recrear el futuro que estamos determinados a fundar desde la creación de esta nueva gran patria latinoamericana. Vamos a presentar el día de hoy Rebeliones indígenas y negras de América Latina y un segundo libro llamado Las mujeres del siglo XX. Entendido pues que en este libro, el primer libro, Rebeliones indígenas y negras de América Latina, Quinto Lucas, que es un periodista y escritor nacido en Montevideo, en Salto. Yo, más que leerle un currículo de Quinto, quisiera hacerles conocer un poco de su historia de vida. Él proviene de una familia de izquierda. Cuando tiene tan solo 9 años, su hermano, que era parte del Movimiento de Liberación Nacional de los Tupamaros, es apresado y le toca pues ir a visitar cada semana a su hermano Enrique Lucas a la prisión. Allí, al tener apenas 9 años, se convierte en una estafeta, pues le tocaba llevar papelitos, llevar mensajes de la guerrilla de los Tupamaros a los jefes guerrilleros que estaban fuera, que estaban libres, pues, ¿no? Y desde esa temprana edad, Quinto Lucas ha estado vinculado a la lucha. Luego su hermano sale de prisión, es desterrado a Chile, luego a Argentina. El tema es que unos 4 años más tarde, el hermano de Quinto Lucas es asesinado en Cochabamba, Bolivia. Y es en medio pues de toda esta historia y de toda esto que llaman que la historia es una vocación de agonía, pues en medio de toda esta circunstancia familiar, Quinto va forjando un espíritu de resistencia. Quinto se dedica al periodismo, pero también tiene una pulsión como escritor latinoamericano, muy influido por Eduardo Galeano, muy influido por figuras como José Martí, influido por Gabriel García Márquez y otros grandes escritores de la gran generación del boom latinoamericano. Creo que Quinto hace un esfuerzo por traernos la espiritualidad de sujetos históricamente negados, ¿no? De aquellos pobres que están en el centro de la disputa en la dimensión del conocimiento. Y cuando nos trae, digamos, todas estos personajes, debo subrayar que es muy fácil leer este libro porque está muy bien escrito y son semblanzas, de modo que es un libro que nos invita a leerlo. Podemos leerlo en el autobús, en el metro, estando en la cocina, el ama de casa, el niño, el adolescente, el joven, puede con mucha facilidad leer este libro y adentrarse en una serie de sensibilidades.
describe en este primer libro las historias de Caonabo, Enriquillo, Aguaybana, Hatuey, Semaco, Urraca, Tecumumán, Cautemoc, Lempira, Rumiñahui, Aracare, Lemba, Lautaro, Huaycaipuro, Yaracuy, Yumandi, Zumbi, Dos Palmares. Es decir, son todos unos personajes de la resistencia latinoamericana que de verdad uno dice, bueno, ¿por qué no los conocemos más? Y resulta que nos hemos socializado y hemos adquirido nuestro conocimiento en el seno de una academia y en el seno de una sociedad que solamente proyecta los valores culturales de la modernidad. Y estamos obligados a hacer este paso, ¿no? Por adentrarnos en las sensibilidades de esos indígenas que el presidente Chávez decía que de 60 a 90 millones de indígenas habían sido exterminados por la colonia. Representantes de estos millones de seres exterminados durante el periodo de la colonia están aquí representados en su lucha, en su pasión, en su compromiso guerrillero, en su compromiso con la vida, en su conexión con la naturaleza. Nos habla este libro pues de el encubrimiento del otro. Quinto, nos descubre ese otro de la resistencia. Y bueno, no queda otra cosa que recordar a aquel sabio de la tesis de historia, Walter Benjamin, que nos decía que nada de lo ocurrido se ha de dar por perdido para la historia. De modo que Quinto Lucas hace este trabajo de arqueología para no dar por perdida todas aquellas experiencias de resistencia que están contenidas en sus libros. Con respecto del libro de Mujeres del siglo XX, hay aquí 41 sensibilidades femeninas. Es interesante que aquí él conecta no solamente con mujeres guerrilleras como Dolores Cacuango, y otras mujeres guerrilleras como Cilia de Cuba y otras más, sino que también nos habla de sensibilidades del arte, de la poesía, y nos habla de Isadora Duncan y de Alfonsina Storni, y nos habla de la literatura y de la danza, y nos habla de Clarice Lispector, la gran escritora ucraniana brasileña, y nos permite adentrarnos también dentro de una lucha. Aquí se describe la historia de una mujer de la clase proletaria del nordeste de Brasil, que es una de las zonas donde más explotación humana hay en el continente latinoamericano. De modo que gracias a estos libros podemos adentrarnos en sensibilidades, en luchas que son indispensables para construir una historia que nos permita epistémicamente recrear el mundo al que Dios, al que el comandante Hugo Chávez, al que Simón Bolívar nos aseguró que estamos destinados a un futuro brillante, un futuro luminoso, a un futuro decolonial, conectado con la naturaleza, con el ambiente, y siempre desde la comunidad y de la amorosidad, de la belleza. Todos estos núcleos ético-míticos están aquí, los invito a leer, a que se adentren. Es una experiencia maravillosa, no queda más que darle la palabra al autor. Quinto Lucas, para ustedes. Aló. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Bueno, para mí es un honor estar aquí en la Feria del Libro de Venezuela, por todo el significado que tiene, el significado cultural, político, social, y porque soy y me considero un amigo de Venezuela de toda la vida, y mucho más de la Revolución Ciudadana, de la Revolución Bolivariana, perdón. Entonces es un honor estar aquí en Venezuela. Fue un honor estar en esa inauguración, estando con el compañero presidente Nicolás Maduro, a quien conocía de cuando él era canciller y yo era vicecanciller del Ecuador, y bueno, y entablamos cierta amistad. Hoy
como decía Carol, vengo a hablar de dos libros que ya tienen sus años. El libro Rebeliones Indígenas y Negras en América Latina es un libro del año 92. En el año 92, no sé si recordarán, se estaba empezando a conmemorar los 500 años de resistencia indígena y popular. Desde Europa y desde España se conmemoraban el supuesto encuentro de dos mundos, pero nosotros en América Latina conmemoramos los 500 años de resistencia indígena y popular. En ese año yo tenía columnas en un diario de Ecuador y en un periódico de Uruguay sobre rebeliones indígenas en América Latina, indígenas y negras en América Latina, o afro, como se dice ahora. Y discúlpeme una disquisición, yo digo rebeliones indígenas y negras porque me crié en un barrio negro de Montevideo, o sea, en el barrio Palermo, donde salíamos con las comparsas en el carnaval. Y era difícil que a los amigos, compañeros que íbamos al colegio juntos le dijeran afro en aquella época. Capaz que estábamos muy marcados por determinada cultura, pero lo decíamos siempre, cuando se habla de rebeliones negras es con el cariño de todo lo que significa ese decir. Pero bueno, más allá de eso, esas rebeliones reivindican la rebeldía indígena y afroamericana contra la colonia, contra los distintos imperios de la época precolonial, pero también de la época republicana, de la época colonial y de la época republicana. La idea era hacer un libro que no fuera un aburrimiento, como a veces son los libros de historia, que cuesta leerlos porque son pesados, por lo menos en aquella época. Este libro cumple 30 años, acaba de cumplir 30 años en octubre. Y en aquella época, a no ser los libros de Eduardo Galeano, que reivindicaba la historia con un lenguaje accesible, un lenguaje lindo, literario, los libros de historia a veces eran muy pesados. Y yo escribí estas rebeliones basados en una bibliografía importante, en unas referencias importantes, en un estudio, pero hay una recreación, hay mucho de mi interpretación de lo que fueron esas rebeliones. Yo no escribo la historia como dicen algunos que fue, o como la historia oficial decía que fue. Yo escribo la historia como yo la viví, y con un carácter muy literario. Mi idea siempre fue que yo soy periodista de hace muchos años, ya más de 40 años, de que tanto el periodismo como la historia, como la reivindicación de la memoria tenían que tener además un carácter literario. O sea, que había que recuperar el lenguaje del pueblo, el lenguaje de las los distintos sectores populares que hicieron los procesos revolucionarios. En esas rebeliones indígenas y negras se intenta recuperar ese lenguaje, se intenta recuperar la historia de esas rebeliones, pero se intenta recuperar ese lenguaje. Y hay, como decía, una recreación, hay una mirada mía particular sobre esos rebeldes, y hay obviamente algo de ficción, algo de mito, algo de leyenda, aunque en la realidad, a la hora de ver la historia, tendríamos que ver qué es leyenda y qué es realidad, y por qué la historia oficial nos planteó determinada historia y por qué nosotros tenemos que recrear esa historia. Entonces ese es el libro de rebeliones indígenas. El de Mujeres del siglo XX tiene también sus años, es del año 97, recopila 41 personajes, 41 mujeres que tuvieron un protagonismo en distintas áreas, que está desde la literatura, la lucha social, la lucha guerrillera, el arte, desde distintas áreas reivindicaron el papel de la mujer en la construcción de una humanidad distinta. Para el año 97 eso, a pesar de los sectores feministas, de las compañeras que luchaban por los derechos de la mujer,
era difícil escribir un libro sobre la reivindicación de la mujer desde cada área. Y ahí están, como decía Carol, desde luchadoras guerrilleras como Celia Sánchez de Cuba hasta escritoras como Clarice Lispector de Brasil. Y hay desde Elena Poniatowska hasta María Cano, la dirigente campesina colombiana. Y también son relatos que tienen mucho de literario. Están basados en una bibliografía, pero hay una recreación de mi mirada. Hay a veces historias que cuento que son historias que pueden haber pasado o no pueden haber pasado, pero que hacen a la esencia misma de esos personajes que estoy retratando. Y a veces son poesía, porque a veces lo que hice fue poesía en prosa, y a veces son relatos, son cuentos sobre esas mujeres. Yo en realidad digo, lo que quiero obviamente es que lean el libro. Los libros son dos libros de una época determinada de mi carrera literaria. Yo tengo una carrera literaria de muchos años y periodística, y tengo una carrera política o una lucha política desde muchos años. La lucha política me hizo dejar a veces a un lado la literatura. Y en los últimos años estoy nuevamente dedicado a la literatura, pero dedicado a la literatura de ficción. Mi literatura actual no tiene tanto que ver con esa creación de rebeliones indígenas en América Latina o de mujeres del siglo XX. Reivindico esos dos libros porque ya tienen su camino solo, porque ya se han hecho ediciones en distintos lugares y han tenido una llegada importante en distintos países. Y los reivindico por todo lo que son y por la reivindicación propia de los libros de la historia. Pero hoy en día estoy más dedicado a la literatura de ficción. Yo, más allá de seguir hablando, voy a leer unos pequeños párrafos de los libros, pero también voy a leer un pequeño poema, unos pequeños poemas de mi nueva creación literaria. Yo no voy a leer todos los textos del libro o los textos del libro porque prefiero que los lean, que vean lo que significan esos textos. Cuando tengo que agradecer obviamente al perro y la rana, cuando el perro y la rana me escribieron y me dijeron que pensaban sacar estos dos libros, por un lado me llamó la atención y obviamente que me halagó y me dio un orgullo, pero me llamó la atención porque, como decía, eran dos libros que tienen 30 años. Pero claro, cuando yo miro esos dos libros digo, bueno, si seguimos reivindicando lo mismo, si tenemos que seguir reivindicando nuestra historia, tenemos que seguir construyendo además nuestra historia con esas bases que construyeron nuestros antepasados indígenas, obviamente los libertadores, pero hay siempre un vínculo entre esas luchas y las luchas que estamos dando hoy en día contra imperios similares, contra clases sociales empoderadas en el mundo muy similares. Entonces necesitamos reconstruir esa historia. Yo voy a leer unos pequeños fragmentos. Uno es sobre Celia Sánchez. Supongo que más o menos conoce. Celia Sánchez fue una guerrillera del 26 de julio de la Revolución Cubana y fue quien esperó al Granma. Cuando el Granma llegó al oriente de Cuba, Celia Sánchez los estaba esperando y es quien más o menos había organizado los pequeños grupos de resistencia que esperaban a Fidel y a los compañeros que iban en el Granma. En una partecita de la semblanza sobre Celia Sánchez, digo así: La Habana, diciembre de 1956. Cuando ella era niña, llevaba el oriente en el alma, el sonido del mar y el dolor de su gente. Región de la isla marcada por la rebeldía, la suya, lleva en la memoria de todos la magia de Atuey, aquel cacique que se hizo luz en la playa y en la montaña. Y hoy, cuando la noche no grita con la voz del trueno, ni silba el viento de los huracanes,
ni llora la lluvia del diluvio, surca el cielo clareando las estrellas. También son memoria de ese lugar las luchas de un señor de apellido Martí, región de batallas, pero su niñez no fue memoria de otros tiempos, sino rostros de una realidad que la golpeaba. En ese entonces, los gobernantes de su país, Cuba, decían que para encontrarse con la vida había que olvidar el sonido del mar y de la magia y hacer de la isla un gran casino, para que entre dinero y dejarse llevar por esa gran nación llamada Estados Unidos. En ese momento descubrió que si para encontrar la vida debía dejar su vida, ese país llamado Estados Unidos no tenía nada que ver con ella, ni con su gente. Con los años, observando los uniformes en las calles y las fichas en las salas de juego, aprendería que la gente de Cuba era pensada en Estados Unidos, que sus vidas se inventaban o imaginaban allá y tenían que vivirlas como allá querían, viviendo de poco y soñando del aire. Y así sigue toda la historia de Celia Sánchez, que tiene todo un contenido poético. Ahora les voy a leer un pequeño de María Cano. María Cano fue una dirigente campesina colombiana que fue de las primeras luchas del siglo XX en las bananeras de Medellín. En las bananeras de Medellín. Les voy a leer un pequeño fragmento nomás para no aburrirlos también de escucharme tanto a mí. Medellín, 1929. Llueve. El cielo ya no se despeja. Llueve casi todo el día. Las gentes parecen no existir. Abandonan todos los pensamientos. Las tierras están vacías. La lluvia azota los rostros que se van marchando, mezclados entre el temor y la duda. Los que se obstinan en quedarse ocultan sus ojos dentro de los plátanos. Llueve, llueve sobre la sangre que anda en las miradas y los frutos, sobre el poco reír y la mucha lágrima. Llueve desde ayer en la noche y desde antes. Y así cuento la historia de una matanza que se dio en Medellín en el año 29. Le voy a leer solo un pequeño poema ya para despedir, que no tiene que ver con estos dos libros, pero que es de un último libro que acaba de salir en Italia y en algunos países, que se llama El naufragio del siglo XX y que es realmente de poesía. Y les voy a leer solo un pequeño... Este poema se llama, este libro, El naufragio del siglo XX, que espero que algún día salga aquí en Venezuela, pero está en las redes. Es un libro que tiene mucho que ver con las migraciones, con los niños que mueren en el Mediterráneo, con los que mueren en la frontera de Estados Unidos con México, con todos esos y con los pueblos que son hoy acosados. Este poema tiene que ver con Yemen, como decimos en el sur, y se llama Huesitos. Y dice así: ¿en qué esqueleto está Yemen? ¿En qué esqueleto está Yemen? ¿En qué parte de ese esqueleto están los huesitos de los niños de Yemen? ¿En qué parte de esos huesitos está la costilla de Dios? ¿De qué costilla? Perdón, pero como soy ciego. ¿De qué costilla habrán nacido las miradas de los niños de Yemen y el corazón de sus madres? ¿En qué Dios estarán las costillas de esos niños? De las costillas de Dios nacen huesitos que se quiebran en el desierto, como el mundo, que sigue siendo un esqueleto vivo, esperando la muerte. Muchas gracias, los dejo ahí y hasta la próxima.